San Maximiliano María Kolbe, apóstol de la Inmaculada, desde joven estudiante, hacía una media de 10 visitas diarias al Santísimo. Durante el año escolar, en los descansos entre clase y clase, corría a la capilla y así en la mañana conseguía hacer 5 visitas a Jesús. El resto del día hacía otras 5 visitas, entre las que había como etapa obligatoria durante el paseo al mediodía la visita a una iglesia de Roma donde estuviera expuesto el Santísimo. También San Roberto Belarmino, de joven, y al ir y volver a la escuela, pasaba 4 veces al día por delante de una iglesia y 4 veces al día se paraba para hacer una visita a Jesús. ¿Cuántas veces nos sucede también a nosotros pasar por delante de una iglesia? ¿Es posible que nos quedemos tan insensibles y duros? Los santos esperaban poder encontrar cualquier iglesia en su camino. Nosotros, en cambio, nos quedamos completamente indiferentes, aunque nos la encontremos delante. San Agustín ha dejado escrito de su madre, Santa Mónica, que todos los días, además de la misa, iba a visitar a Jesús 2 veces, por la mañana y por la tarde. Lo mismo hacía la otra Santa Madre de 7 hijos, la beata Ana María Taigi, y San Wenceslao, rey de Bohemia, salía muchas veces de día y de noche, incluso en los rigores del invierno, para visitar al Santísimo Sacramento en las iglesias. ¿Qué decir, en fin, de Alejandrina da Costa, que inmovilizada en cama durante años y años, no hacía más que volar con el corazón a todos los santos sagrarios de la tierra? Quizá nos pueden asombrar estos ejemplos y hacernos pensar que los santos son excepciones frente a nosotros, pero no es así. Las visitas a Jesús son un hecho de fe y de amor. Quien tiene más fe y amor, más siente la necesidad de estar con Jesús. ¿Y los santos, de qué vivían sino de fe y de amor? No olvidemos que después de cada comunión, Jesús permanece en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en esa comunión feliz de unos 20 a 30 minutos. ¿Por qué? Porque mientras existen especies sacramentales, existe Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y las especies sacramentales el cuerpo tarda en macerarlas, asimilarlas, hacer la sustancia propia a través de los jugos gástricos y demás. Me dicen hoy los médicos de 20 a 30 minutos, lo que significa que mientras esa presencia divina esté en mí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, yo tengo que adorarlo, tengo que amarlo, tengo que agradecerle el infinito don de su ser. Conociendo Jesús la enfermedad del corazón humano y que íbamos a ser tan ingratos con él, no podía menos de darse en comunión a la Santísima Virgen para esperar de su inmensa gratitud la reparación por tanta ingratitud de tantos malos católicos que le hieren sin compasión. Amados hermanos que me escuchan, si acaso han cometido ustedes el error de recibir la comunión y no ser conscientes de la presencia de un Jesús que en cuerpo, sangre, alma y divinidad, después del esfuerzo infinito de una cruz, desciende a sus almas para amarles, para sanarles, para consolarles, para purificarles, para santificarles. Si no son capaces ustedes de reaccionar ante dicha realidad, o no lo han sido en el pasado, de ahora en adelante cambien de conducta. Pídanle perdón de corazón, confiesen esa ingratitud, esa frialdad que tanto hiere al corazón de Cristo, y únanse en gratitud al corazón eucarístico de la Santísima Virgen cuando le comulgan, para que en esa gratitud
nuestra que siempre será tan pobre, enriquecida por la de la Santísima Virgen, que es la más digna y es la que colma cuanto Dios puede anhelar de gratitud, unida nuestra gratitud a la de ella, no solo reparemos por nuestra ingratitud pasada, sino que sepamos en adelante ser muy agradecidos con la presencia eucarística de Jesús en nuestras almas, y después de cada comunión al menos 20 minutos, les regalemos nuestra fe profunda, viva, auténtica, en su divina presencia en nuestras almas, y sepamos muy dentro de nosotros pasarnos esos 20 minutos en actos de amor, en actos de adoración, en actos de gratitud, en súplicas, en peticiones, en una palabra, en un contacto íntimo con Él que Él anhela de nosotros. Porque el esfuerzo infinito de un Dios que muere en una cruz para desembocar en ese donarse a nosotros en la Eucaristía no debe ser sino pagado con una gran gratitud, con un gran amor, con una profunda adoración, con una profunda entrega de nuestros sentimientos más nobles y los propósitos más firmes de no pecar, para agradarle cada día más, sobre todo en esos 20 minutos en que le conservamos en cuerpo, sangre, alma y divinidad, dentro de nosotros, después de cada Eucaristía. De hecho, San Ignacio de Loyola daba 2 horas de acción de gracias. San Luis María Griñón de Montfort impone a los padres monfortianos y a las hijas de la sabiduría que fundó, por regla, al menos 30 minutos de acción de gracias. Esos son los santos. Tenían fe en la Eucaristía. Y es conocida aquella expresión tan rica en su contenido de San Francisco de Sales, cuando afirma que para cada santa misa harían falta 3 eternidades. Una para celebrarla. La primera para prepararse a ella. Y la tercera eternidad en acción de gracias. Seamos pues agradecidos y unámonos a la Virgen para reparar por tanta ingratitud, si no nuestra de ahora en adelante, al menos de tantos católicos tibios, que no han sabido reconocer el esfuerzo infinito de un Dios que muere en una cruz, derramándose sangre y dolor por ellos, y le reciben fríamente, o por qué no decirlo sacrílegamente muchas veces, no sabiendo que, como afirma el mismo apóstol San Pablo, la Eucaristía es de tan infinita seriedad que quien no la discierne come y bebe su propia condenación si la come y la bebe indignamente. Cierto día, San Felipe Neri se encontraba en la iglesia del Oratorio en Roma y vio a un hombre que después de comulgar volvía a su lugar y cogía sus pertenencias y se dirigía a la puerta de salida. Contristado con esta irreverencia, el santo llamó a 2 monaguillos y les ordenó: «Coged 2 velas encendidas y acompañad a aquel señor». El hombre, cuando vio estos acólitos a su lado, se paró y preguntó: «¿Qué significa esta ceremonia?». San Felipe, que había salido también del altar, se aproximó a él y le explicó: «Usted acaba de recibir la comunión y lleva dentro de sí al Santísimo Sacramento. ¿No cree que es conveniente acompañar al buen Dios mientras es llevado fuera de la iglesia?». Y continuó: «Entre, mi querido amigo, y haga su acción de gracias como hacen todos los buenos cristianos». La fe en ese Dios, ese Dios inmenso que se encierra aquí en esa sagrada hostia, tiene que ser muy viva, muy viva. Y usted no puede entrar en una iglesia, en un templo católico, y no hacer ninguna genuflexión, porque eso es lo que los falsos profetas han querido hacer dentro de la iglesia, porque ellos no tienen fe en la Eucaristía. Y ustedes no pueden ser discípulos de los falsos profetas, sino de ese Jesucristo que les dijo: esto es mi cuerpo, y eso hay que creerlo.
la institución general del misal romano, no yo, dice, enseña, que siempre que se pase ante el Santísimo hay obligación de hacer genuflexión. Ese es el misal actual, el que usamos ahora mismo en la misa. Así de específico lo dice. Por favor, siempre que ustedes entren al templo o salgan, al entrar o al salir, hay que hacer genuflexión ante el Santísimo Sacramento. Y si está expuesto, la genuflexión más perfecta es con las dos rodillas, ya cuando entro, ya cuando salgo. La moda hoy es esta, hacer esto. Y siguen andando. O hacer un garabato, se doblan un poquito así, hacen así, y siguen andando. El misal romano actual, tercera edición típica, en el número 273, dice que siempre que se pase ante el Santísimo Sacramento hay que hacer genuflexión. No dice que hay que doblarse o que hay que hacer garabatos. Manda que es obligatoria hacer la genuflexión. Por favor, donde quiera que vayan, manifiesten esa fe. Arrodíllense ante el Santísimo. Si no está expuesto, que la rodilla toque el suelo. Si está expuesto, la genuflexión más perfecta es con las dos rodillas en el suelo y salir, ya sea al entrar o cuando uno pasa por el templo, que va a seguir de largo, se detiene, hace genuflexión y luego sale. ¿Ve? Pero no se entra y se sale del templo como si aquí no hubiese nadie. Lleven ese mensaje, ese signo, esa catequesis de adoración que obliga a la Iglesia en el misal actual a todos los lugares donde ustedes vayan. Ante el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo hay que adorar. El cuerpo que tomó de María hay que adorarlo. Y eso, si es por rebeldía, es un pecado mortal de soberbia, de irreverencia. Si es por ligereza, pues es venial, pero eso es pecado. Y enséñele eso a los niños para que lo aprendan, para que se eduquen y para que sepan que se adora. Que nadie en la parroquia quizá en la que usted está, nadie lo hace, eso no es problema suyo. A usted lo que le tiene que preocupar es el juicio que Dios le va a hacer a usted por no haber tenido la reverencia y respeto debido ante su divina presencia. Porque eso no se le hace ni siquiera a una persona de la calle. A las personas de la calle se les saluda, un conocido. Pues a Jesús hay que hacerle el debido saludo y reverencia que Él merece en cuanto a Dios. Y que los niños lo sepan, que entren al templo haciendo genuflexión. Y salen después de hacer genuflexión. Esto no es un capricho, esto no es una enseñanza mía, esto no es una enseñanza particular de una determinada asociación, esto no es nada de eso. Esto es que el Santísimo Sacramento esté expuesto para ser adorado, dice preciosamente, precisando el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo tienen las rúbricas del misal romano? Se expone para la adoración. Y la adoración, amados hermanos, es un mandato divino. La adoración no es una elección, es Dios uno y trino quien manda, en orden entablar con las criaturas, el trato correcto. Por razón de la excelencia de su ser, que es infinita, lo mínimo que puede hacer la criatura para tratarlo adecuadamente es adorarlo. Porque le debe todo en cuanto creador e infinitamente más en cuanto redentor. Adoración, que viene a ser la virtud príncipe de la religión que se llama, es el reconocimiento de la suma excelencia de Dios, tanto intrínseca en lo más íntimo mío, como extrínseca, como con mi cuerpo. Entonces, eso significa que si yo tengo que manifestar mi adoración a mi Dios en todo lo que yo soy, pues muy sencillo, yo soy alma y cuerpo. Yo no soy solo espiritual, yo soy también cuerpo. Yo tengo un cuerpo de carne y hueso. Entonces, adorar a ese Dios unitrino que está aquí, en la Eucaristía, exige que yo lo adore
con el cuerpo y con el alma. No solo que yo me ponga tampoco de rodillas y que por dentro no diga nada, no, son las dos cosas. Me pongo de rodillas y manifiesto con el cuerpo lo que ya vivo con el alma. Señor, te adoro, te amo, reconozco tu grandeza, me rindo ante tu excelencia infinita, yo que soy nada ante ti. Entonces tampoco se puede decir, no, es que yo lo adoro, pero yo no me arrodillo. No, porque tú dices una cosa y haces otra. Porque la manifestación de tus obras no es solo interna, tiene que manifestarse externamente. Si tú amas como dices a tu Dios y lo adoras como dices, te pondrás de rodillas, porque no lo vas a amar solo con la boca, ¿sí? No solo con un sentimiento interno, sino también con el cuerpo. Como dice Jesucristo que hay que amarle con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. En ningún momento dijo sin el cuerpo. Eso no existe en la Escritura. Por tanto, hay obligación de adorarle y amarle con el alma y con el cuerpo, manifestándolo ante su divina presencia. Ay, pero es que eso no se hace en algún lugar donde pues allá ellos. Tú de ejemplo, quizá con tu ejemplo algunos lo sigan y manifiesten la adoración a Dios que debe manifestar. Pero sepan que hay obligación grave y si alguien por desprecio no se arrodilla ante la divina presencia, comete un pecado mortal. ¿Sí? ¿Por qué el Papa está dando la comunión bajo un decreto personal suyo obligatorio solo de rodillas? ¿Por qué? Porque si fuese indiferente estar de rodillas, estar de pie, ¿para qué el Papa insiste en que esté de rodillas entonces? Porque hay obligación de adorar a ese Dios. Y la mejor manera de expresarlo es de rodillas, como lo ha dicho Juan Pablo II y el mismo Benedicto XVI. Sumisión ante el Santo Padre. Si Él es el vicario de Cristo en la tierra, es la cabeza visible de Cristo en la tierra. Eso no lo es ningún otro ser, ninguna jerarquía, ningún cardenal, ningún obispo, ningún laico, ningún sacerdote, nadie en la Iglesia. El único vicario, la única cabeza visible de Cristo en la tierra, donde se encarna la potestad que Jesucristo dio a San Pedro, es Benedicto XVI, no hay otro. Luego, lo que Él dice como Supremo Padre y Pastor, o lo que Él hace, tiene que ser ejemplo para toda la cristiandad. El que está de rodillas, con esa postura, manifiesta su adoración a Dios. No han dicho nunca el que está de pie. Ahora resulta, después de 21 siglos, que no hay que hacer genuflexión. Entonces, ¿qué pasó? Muy sencillo. Que para esos que no quieren que se haga genuflexión o que ellos no la hacen, para muchos de ellos es que ese Dios ha dejado de estar en la Eucaristía, han perdido la fe. Amados hermanos, este es el humo de Satanás que ha entrado por las grietas del pueblo de Dios, como dijo Pablo VI. Siempre hablo de lo que está mal. No hablo de excelentes sacerdotes, excelentes obispos, un Papa Santo como el que tenemos, que son los que sostienen la Iglesia y con su santidad me sostienen incluso a mí. A quienes ya quisiera yo llegarle a los tobillos, por la unión con Dios que tienen y la fe gigante que tienen. No me refiero a ellos, sino a lo que hay que no está bien. Porque si no se contagia el pueblo y como ve que nadie hace genuflexión, nadie presta ningún acto de adoración a Jesús en la Eucaristía, pues dejan de creer. Y entran a la iglesia como si estuviesen en una plaza del mercado. Decoro y santidad. Y de los santos es de quienes debemos aprender a amar a Jesús, rodeando de atenciones afectuosas los santos sagrarios, los altares y las iglesias, que son sus casas. Todo debe expresar decoro, todo debe inspirar devoción y adoración. También las cosas pequeñas hasta lo accidental. Nada será demasiado cuando se trata de amar y de honrar al Rey de la Gloria. Piénsese que algunos rituales antiguos, por ejemplo,
exigían agua perfumada para el lavatorio de los dedos del sacerdote en la misa. Por lo demás, Jesús mismo quiso instituir el sacramento del amor en un lugar noble y bello, el cenáculo, una gran sala con adornos y alfombras. Y los santos han sido siempre muy celosos del decoro en la casa de Dios, porque como enseña Santo Tomás de Aquino, hace falta primero cuidar del cuerpo real de Jesús y después de su cuerpo místico. San Francisco de Asís, por ejemplo, llevaba consigo en sus peregrinaciones apostólicas una escoba para barrer las iglesias que no encontraba limpias. Después de predicar al pueblo, acostumbraba a reunir al clero y les recomendaba con ardor el celo por el decoro de la casa del Señor. Encargaba a Santa Clara y a las clarisas los manteles sagrados para los altares, y no obstante su pobreza, procuraba y enviaba copones, cálices y toallas a las iglesias pobres y abandonadas. De la vida de San Juan Bautista de la Salle, sabemos que el santo quería ver la capilla limpia y adornada siempre, el altar en perfecto orden, la lámpara eucarística siempre encendida, las toallas sucias, los ornamentos rotos, los vasos poco limpios, herían sus ojos y mucho más su corazón. San Pablo de la Cruz quería tan limpios los ornamentos y objetos sagrados que un día devolvió uno tras otro 2 corporales porque no le parecían bastante limpios. Con las manos de Nuestra Señora. ¿Qué decir, pues, de la delicadeza de los santos hacia las especies eucarísticas? Su fe en la presencia real de Jesús, incluso en el fragmento más pequeño de la hostia, era intacta. Bastaba ver al Padre Pío la fina delicadeza con que purificaba la patena y los vasos sagrados en el altar. Se le leía la adoración en la cara. La vez que Santa Teresita vio un pequeño trozo de una hostia sobre la patena después de la Santa Misa, llamó a las novicias y en procesión llevó la patena a la Eucaristía, con una gracia y una adoración verdaderamente angelical. Y Santa Teresa Margarita, habiendo encontrado un fragmento de una hostia cerca del altar en el suelo, estalló en lloros porque pensó en una irreverencia hacia Jesús y se puso en adoración junto al fragmento hasta que llegó un sacerdote para recogerlo y colocarlo en el sagrario. Una vez se le cayó inadvertidamente de las manos a San Carlos Borromeo, mientras distribuía la comunión, una partícula sagrada. El santo se tuvo por culpable de grave irreverencia a Jesús y sufrió tanto a causa de eso que durante 4 días no tuvo valor para celebrar la Santa Misa y se impuso además una penitencia de 8 días de ayuno. ¿Qué decir de San Francisco Javier, que a veces, al distribuir la Santa Comunión, se sentía sujetado por un sentimiento de adoración tan grande hacia Jesús entre sus manos, que se ponía de rodillas para dar la comunión a los fieles? ¿No era eso un espectáculo de fe y de amor digno del cielo? Todavía era más delicado el tacto de los santos sacerdotes al tocar la Santísima Eucaristía. ¿Cómo habrían deseado ellos haber tenido las manos de la Inmaculada? San José de Cupertino, el santo extático que volaba como un ángel, manifestaba su exquisita delicadeza de amor a Jesús en su deseo expreso de tener otro par de dedos, índice y pulgar, solo para poder tocar la carne santísima de Jesús. Y San Pío de Pietrelcina
A veces cogía visiblemente, a duras penas, entre los dedos la hostia santa, considerándose indigno de tocarla con sus manos estigmatizadas. ¿Qué decir hoy de la penosa ligereza con que se intenta, en cualquier parte, introducir la comunión en la mano antes que en la lengua? Frente a la humildad angelical de los santos, ¿no se hace de esta manera un papel grosero y presuntuoso? Ustedes fíjense quién es Cristo. Fíjense en la imponencia y majestad de su persona y aprendamos a captar quién es ese Dios, que está mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir, ¿ve? Y mucho menos calcular desde nuestros sentimientos humanos. Hay que necesariamente ser injertados y levantados en el orden sobrenatural para poder captar según sus justas dimensiones ese Salvador glorioso. Si no, no se entiende. Este sentido, amados hermanos, de quién es Cristo, es el que tenemos que recuperar en la Iglesia. Así lo dice el cardenal Cañizares. Hay que recuperar el sentido de quién es ese ser que en cuerpo, sangre, alma y divinidad está en la Sagrada Hostia, que es Dios con nosotros. Leo ahora la entrevista. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano, cardenal Antonio Cañizares Llovera, señaló que los católicos deben comulgar en la boca y de rodillas. Es la afirmación de la suprema autoridad del Vaticano. Deben comulgar en la boca y de rodillas. Así lo indicó el purpurado español que sirve en la Santa Sede como máximo responsable después del Papa de la liturgia y los sacramentos en la Iglesia Católica. El que más manda es él. Manda por encima de todos los obispos juntos, manda por encima de todos los sacerdotes juntos, porque después del Papa y en nombre del Papa él tiene toda la autoridad en la Iglesia para mandar en el culto divino. Para que ustedes entiendan de quién estamos hablando, del que manda realmente. Ni los obispos, ni las conferencias episcopales, ni los sacerdotes, ni diáconos, ni nadie. Él tiene toda la potestad, el que manda es él. Es el prefecto. Prefecto significa eso, la cabeza, el que dirige el dicasterio encargado del culto divino. ¿Ve? Para decirles quién es, que no es tampoco un obispo más, ni es un cardenal más. Es el que tiene la autoridad en la Iglesia para mandar esto, ese es. Y ustedes verán que a pesar de esta confesión de él, muchos siguen sin hacer caso. Es la rebeldía y la soberbia que está reinando en la Iglesia. ¿A qué nos debe llevar esto? A rezar mucho, porque esto nos hace captar la tremenda crisis que está pasando en la Iglesia. Que tenemos personas dentro de la Iglesia, grupos dentro de la Iglesia, que son verdaderamente hasta cismáticos en lo que significa la obediencia, porque no obedecen a la Santa Sede. Es lástima porque no quieren ser rescatados por Cristo, una fe más profunda, a una adoración más de su agrado, a un respeto mayor. Y por hacer las cosas como las hacen hoy en día, millones de partículas caen al suelo o se quedan en las manos, a veces hasta sudadas, restregadas en los bancos, o caen al suelo y son pisoteadas en muchas de las iglesias de nuestro catolicismo. La ola de sacrilegios más grande que se comete hoy en la Iglesia no se debe a las sectas satánicas. Se debe precisamente a aquellos católicos que no han tenido fe suficiente para profundizar en la sacralidad del misterio, que lo comulgan en la boca y no se fijan si hay partículas o no, las dejan caer y el Señor es pisoteado en muchos templos católicos por ese descuido grave y lamentable. El mayor número de sacrilegios se debe a católicos practicantes. ¿Por qué en la boca? Lo primero es que los santos padres abolieron la comunión en la mano por los abusos, porque pasa lo que está pasando hoy. Y por eso le impusieron y ha durado 14 siglos la Iglesia dando la comunión solo en la boca, para que ustedes sepan. La mayor parte de la existencia de la Iglesia aplastantemente, mucho más. Pero se opina que del siglo IV, V ya los santos padres habían abolido la comunión en la mano. No la permitían, solo en la boca impuesta por ellos en los concilios. ¿Por qué digo en la boca? Primero, porque la Sagrada Hostia, la Eucaristía, no es un alimento que yo tomo, como tomo los alimentos en una mesa,
y ahí escojo lo que quiero, alimentos vulgares, comunes y corrientes. La Eucaristía no es un alimento de esa naturaleza, que yo escoja porque yo quiero. No es un alimento humano, es un alimento infinitamente trascendente, infinitamente mayor que cualquier alimento humano. Es el mismo Dios que en cuerpo y sangre, alma y divinidad se me da para que lo coma. Y eso es un misterio infinito. Por tanto, yo recibo a Jesús en la boca del legítimo ministro, porque yo tengo que recibir al Señor de la Iglesia, que es madre y que me lo da para que yo lo comulgue. Yo como niño, como hijo de la Iglesia, me acerco para que sea el legítimo ministro, que debe ser el sacerdote. En su defecto, si hay mucha cantidad de fieles, diácono junto a él para que los den la comunión, y para de contar. Hoy en día se meten ministros por todos sitios. El derecho canónico solo justifica los ministros extraordinarios, porque no son ordinarios, son extraordinarios de la Eucaristía, siempre y cuando no haya suficientes sacerdotes y diáconos para dar la comunión. Y eso se hizo sobre todo para países de misiones, donde a veces el sacerdote tiene unas cantidades descomunales de personas y no puede solo llevar la comunión a tantos, pero cuando hay suficientes sacerdotes y diáconos para hacerlo, eso es su obligación principal. Eso no toca a los ministros de estar dando la comunión en las misas dominicales. Porque si yo tengo un diácono y tengo un sacerdote, es suficiente. Ah, no, es que la gente tiene prisa y se va. Bueno, ¿y entonces a qué han venido? ¿Han venido al santo sacrificio de la misa a adorar a Dios o han venido a encontrarse con su gusto? Mejor es entonces que se vayan a su casa y que no vengan. Porque a la misa no se viene a encontrarse uno con su gusto, viene a dar culto a Dios. Y qué bueno que tarde más, porque con todo siempre nos quedaremos cortos, porque dice San Francisco de Sales que para cada Santa Misa se necesitan 3 eternidades, una para prepararse, una para celebrarla y la otra en acción de gracias. Y San Pío de Pietrelcina celebraba misas de 3 horas, para darnos ejemplo que eso es tan grande que el que venga con prisas no es digno de estar aquí. Hemos llegado a tener una fe tan poca, tan pobre, tan baja. Y estamos tan mundanos y tan víctimas de los gustos y de los sentidos y de la satisfacción de los instintos y de las cosas, que como la misa se tarda mucho y me molesta, ya me enfado y ya quiero que se acabe enseguida. Pues vete, tú no eres digno de estar en la misa. ¿Qué tú quieres? ¿Que se crucifique enseguida en Nazareno para tú irte? Hemos perdido totalmente la fe, totalmente la fe. No sabemos lo que es la misa. Es decirle, mira, crucifícate enseguida, que tengo que comulgarte y me tengo que ir. Una desfachatez, un descaro, una falta de fe salvaje, y de devoción y reverencia al Señor. La comunión solo el sacerdote y el diácono. Y si la multitud es tan grande que ya no pueden solo ellos, 10.000 personas, 5.000 personas, bueno, bien, entonces si no hay más diáconos ni más sacerdotes, ministro extraordinario. Si no hay, porque si hay, ellos la tienen que dar, no la puede dar el ministro. Lean el derecho canónico, ahí está claramente. Estoy diciendo la legislación de la Iglesia, porque si no, como se ven tantos abusos en tantos sitios, la gente después ni cree lo que uno le dice. Ustedes lean el derecho canónico, léanlo, cuándo es que él puede ejercer su ministerio. Léanlo ahí y ya se enteran. Cuando el arca de la alianza se tambalea, ¿se acuerdan? Aquel israelita le pone las manos al punto, cayó muerto. Pues no se podía tocar. Y el arca de la alianza no es Cristo, amados hermanos. Es una huella infinitamente distante a esa sagrada hostia que está ahí. Ahí está todo un Dios. Sigue el cardenal. Es sencillamente saber que estamos delante de Dios mismo y que Él vino a nosotros y que nosotros no lo merecemos. Cardenal Cañizares. Qué bien dicho. Hoy en día se ha perdido esta conciencia de la indignidad. Estamos tan preñados de soberbia que nos creemos dignos de comulgar, cuando deberíamos ir temblando. Así nos ha dejado la deformidad del culto divino que en algunos lugares hoy tenemos, que se ha chabacanizado, se ha mundanizado, se ha degenerado totalmente, ya no es culto divino, es culto de la masa, con cosas mundanas, sentirnos bien como club social, y se acabó la adoración a Jesucristo.
Y se ha perdido el sentido de que somos absolutamente indignos de que ese Dios se nos dé en comunión. Como dice el Kempis, si no es porque tú me llamas Señor, ¿quién se atrevería a ir a ti? Y tenemos el descaro y el sacrilegio de mujeres pésimamente vestidas que se acercan a la comunión muy erguidas como jirafas porque se creen que ellas son las que mandan y hay que darles o sí así la comunión. Cuando lo que había que hacer es esperarlas con un látigo para entrarle a latigazos cuando se acerquen. Y tristemente les da la comunión, pero hay que negársela. Yo la niego, si eso pasa. Lo más que hacemos es sencillamente que no permitimos que nadie entre indecentemente vestido. Ustedes nunca se crean dignos de la comunión. Miren, ni la Santísima Virgen, siendo tan inmensamente más santa que todos los santos y ángeles juntos, se sentía digna de la comunión de su Hijo por su profundísima humildad. Y ahora resulta que nosotros, que somos unos pecadores desgraciados, nos sentimos dignos de comulgar. Hemos perdido el sentido más básico de la humildad, de la fe, de la reverencia. ¿Ustedes no saben que una partícula de esa sagrada hostia, si cae en el infierno, lo destruye inmediatamente porque no soporta el infierno entero tanta santidad? Una sola partícula de la sagrada hostia. Acerquémonos a comulgar con profunda humildad. Y parece mentira, ministros de la Eucaristía, dando la comunión en pecado mortal. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde hemos llegado? Estas manos fueron ungidas por la unción sacerdotal, por el Sacrum Crisma, que se derrama sobre ellas para que el Espíritu Santo me pueda capacitar en orden a dar la comunión y a tocarlo y a celebrar la misa. Y con todo lo hago de manera indigna, soy infinitamente indigno de hacerlo. Y hoy en día todo el mundo quiere lanzarse a dar la comunión. Una falta de respeto al Señor gigantesca, como aquella persona, ministro de la Eucaristía, fue a dar la comunión. A ver dónde lo dejé, espérate. Y empezó a meterse las manos por todos los bolsillos, no sabía ni dónde tenía el Santísimo. ¿Y ustedes creen que ese Dios es digno de eso? El que por solo tocar el arca de la alianza mató a uno. Y les voy a decir algo que es muy serio. Tocar el arca de la alianza era cuestión de muerte temporal. Tocar la sagrada hostia indignamente es cuestión de muerte eterna, de infierno. El que ejerza como ministro de la Eucaristía, que lo haga con todo respeto y reverencia, porque ya tiene el cargo dado, y si justamente lo hace, lo ejerce bajo la autoridad competente de la Iglesia, con absoluto respeto y nunca haciendo nada que no esté permitido por la Iglesia. Y es preferible que la dé temblando, con mucha delicadeza y respeto, y mi consejo es que busquen tener bandejas para que no caiga al suelo ninguna partícula ni la sangre del Señor si lo dan bajo las dos especies. Pero yo le digo lo que yo haría. Si yo tengo que dar la comunión, esto es mi postura de acuerdo a la fe de la Iglesia y a lo que manda la Iglesia. Si yo sé que yo, dando la comunión, se me van a presentar mujeres pésimamente vestidas, y yo, por ser ministro de la Eucaristía, porque me lo manda el párroco, porque él quiere que yo dé la comunión así, yo tengo que dar la comunión, mi consejo es que usted renuncie bonitamente y que no vuelva a dar la comunión en ninguna misa, si esto se da. Les voy a hablar muy claro, porque si no usted es cómplice. Usted, por su vanidad y su soberbia y su querer sobresalir, prefiere dar la comunión, que es sacrílega, a una persona pésimamente vestida, con tal de seguir usted dando la comunión porque le gusta mucho el puesto y le encanta estar tocando al Señor. En tal caso, primero que yo, si fuese seglar, nunca pediría ser ministro de la Eucaristía. Yo buscaría vivir la liturgia, amarla, hacer el bien en obras de caridad, servir en la Iglesia, pero yo nunca daría la comunión. Eso es ya una opinión personal mía por la fe que Dios me ha regalado. ¿Bien? Nunca la daría, sobre todo por estas situaciones que se ven hoy en la Iglesia. Segundo, porque ustedes tienen que procurar dar la comunión a personas que vengan preparadas para hacerlo. Hay obligación de hacer genuflexión o hacer venia profunda. Si ustedes ven que nada de eso se va a hacer, nada de eso se cumple, pues ustedes en conciencia, mi consejo es que mejor se retiren, pero que ustedes no cooperen
a esta hemorragia de sacrilegios por dar indebidamente la comunión a personas que no deberían comulgar así. Cuando esto suceda, mi consejo es que renuncien. Así, bajo esas condiciones, no se puede. Si tienen un párroco que es muy bueno, que los hay, gracias a Dios, muy fervorosos, ¿ve? Y muy santos, hombres de Dios, y él mismo exige que se comulgue decentemente vestido y él no permite que se dé la comunión, excelente, lo pueden apoyar porque así usted sabrá que tiene que negar la comunión cuando la persona no se la merece. Dar la comunión hoy en día, dado como están las cosas, es un riesgo grave. Y hay muchos ministros de la Eucaristía que son súper soberbios. Abren el sagrario, cogen el Santísimo sin conciencia ninguno de lo sagrado. Esos es a los primeros que hay que decirle que se retiren lo antes posible, porque el infierno que les espera va a ser terrible, o si se salvan van a tener tremendo purgatorio, porque así no se trata a Dios. Y eso tiene gravísimas consecuencias. Ministros extraordinarios legítimos, personas de fe que realmente van a atender un número de enfermos que sobrepasa la capacidad de apostolado del sacerdote, es otra cosa. Y que lo hacen dignamente, con respeto, y que procuran que el enfermo antes se confiese si está en pecado, y entonces le lleva a la comunión, porque es como estar en un lugar de misión. Si no hay capellán en ese hospital, si no hay quien los atienda, están ahí como abandonados, porque si hay capellán le toca al capellán, no le toca al ministro. Para eso es capellán. Estudiar a conciencia cada caso para ver si realmente ahí merece la pena. Yo les digo, yo estoy en el sacerdocio porque es voluntad de Dios, porque si no yo ni me acercaría, ni ministro me atrevería a ser. Pero estas manos fueron ungidas para tocarlo. Y yo recibí una imposición de manos por sucesión apostólica para tocarlo, yo, porque Él me lo dio, no porque yo merezca nada. Yo puedo merecer el infierno, eso sí puedo merecer. Pero si yo fuera a segrar, yo les aseguro, yo no daría la comunión, a menos de un caso de verdadera necesidad. Entonces, bien, pues hoy en día a los católicos les encanta sobresalir, leer, participar. Si los dejan, le predican la homilia al cura, si los dejan, le celebran la misa. Una pésima interpretación de la actuosa participatio del Concilio Vaticano II, la participación activa, pésima interpretación. Nunca el concilio quiso eso. Y a veces estamos llenos de personas ahí detrás. El cura es uno, pero prácticamente un montón de seglares, bailoteando y buscando ellos el copón y todo. A propósito del recogimiento durante la adoración, al beato Conrado Ferrini, profesor en la Universidad de Módena, le sucedió lo siguiente. Habiendo entrado en una iglesia para hacer una visita a Jesús, cayó tan absorto en adoración, con la mirada puesta en el sagrario, que no se enteró de que alguien le estaba robando la capa, quitándosela de los hombros. A Santa Catalina de Siena le ocurrió una vez que durante la adoración levantó la vista hacia una persona que pasaba a su lado. Por aquella distracción de un instante se afligió tanto la santa que estuvo llorando un rato largo exclamando: «Soy una pecadora, soy una pecadora». ¿Cómo no avergonzarnos de nuestro comportamiento? Delante de Jesús expuesto solemnemente, caemos con facilidad en mirar a diestra y siniestra. Nos movemos y nos distraemos por nada, sin el menor disgusto. Y esto es terrible. ¡Ah! La delicadeza de los santos. Santa Teresa enseñaba: debemos estar en presencia de Jesús en el sacramento, como los santos en el cielo ante la esencia divina. El cura de Ars adoraba a Jesús eucarístico con tanto fervor y recogimiento que inducía al pueblo a estar convencido de que el santo veía a Jesús en persona con sus ojos. Lo mismo se decía de San Vicente de Paúl: está viendo allí dentro a Jesús. Lo mismo ocurría con San Pedro Julián Eymar, el apóstol incomparable de la adoración eucarística, del cual fue devoto imitador San Pío de Pietrelcina.
que se inscribió entre los sacerdotes adoradores y tuvo en la mesilla durante 40 años la imagen de San Pedro Julián Eymar. Una de las cosas a través de las cuales el demonio más daño nos está haciendo a los católicos todos es la falta de reverencia en los templos. Los templos a veces parecen galleras, centros comerciales. Se habla, no se respeta la divina presencia, no se guarda silencio, respeto, nada. Y eso es uno de los mayores éxitos malditos de Satanás en la tibieza de nuestros católicos en estos tiempos. La realidad de Jesús en la Eucaristía exige silencio y respeto, adoración profunda y reverencia honda y vital ante su divina presencia. Hoy en día se cometen tremendos pecados de sacrilegio. No se respeta lo sagrado. Es una de las mayores crisis de la Iglesia. Por eso el Santo Padre está haciendo las correcciones que está haciendo y va con mucho cuidado, porque tristemente tiene muchos enemigos dentro de la Iglesia. Perdone que le sea muy claro. Si no, él hubiese reformado esto de un día para otro. Pero como no se lo quieren aceptar algunos, porque no están de acuerdo con él, porque han perdido la fe, no tienen la fe de él, que es un hombre de Dios, un hombre de oración, humilde y santo, y como ellos no son de oración ni humildes ni santos, no lo entienden. Y siguen permitiendo cosas indebidas en los templos. Hablo de lo que está mal, porque seguimos teniendo excelentes y santos obispos en la Iglesia y cardenales y excelentes sacerdotes en la Iglesia y santos. Hablo de lo que está mal. El Santo Padre lo último que ha hecho ahora, en la última canonización que se ha tenido en Roma, porque eso también otra cosa, las iglesias se han convertido a veces en sencillamente un teatro, esto es un festival de aplausos. Por todo se aplaude. Y la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos especifica claramente que está prohibido aplaudir en los templos. Yo le digo lo que enseña la Santa Madre Iglesia. No me meto con nadie ni juzgo a nadie. Yo le digo lo que tiene que hacerse. No se puede aplaudir. Esto no es ningún show. Aquí se viene a adorar. Mi casa es casa de oración, no casa de aplausos. Eso no aparece en el Evangelio. Pues el Santo Padre, conociendo ya esta costumbre que se ha metido mucho, la última canonización los metió todos dentro de la Basílica de San Pedro y los que no cabían se tuvieron que quedar afuera viéndolo en los monitores. Punto. Y desde que entraban, les decían a todos y cada uno de los asistentes, cuando se proclame beato o santo a los que se va a beatificar o canonizar, no se les ocurra aplaudir, que están en el templo de Dios. Por primera vez después de muchos años, se ha beatificado y se ha canonizado, ¿ve?, a una serie de beatos y santos en silencio absoluto dentro de la Basílica de San Pedro en Roma. Porque lo sagrado es sagrado. Y así tiene que tratarse. ¿Ven por qué yo les digo estar en silencio? No es capricho nuestro, es que hay una atmósfera aquí de lo sagrado que nos envuelve, porque estamos en presencia de Dios todo un día. Eso nos tiene que impulsar a la oración, a profundizar en el amor de Dios. Por eso, amados hermanos, ¿ven? Hay que respetar lo sagrado, porque a Dios le disgusta todo lo contrario. Miren, otro ejemplo. Aparte de lo del Santo Padre, que ha mandado estas cosas, él mismo está dando la comunión solo de rodillas y en la boca. El Santo Padre, ¿eh? Cuando vienen a recibir la comunión con él, se tienen que arrodillar y tienen que recibirle en la boca. Yo concelebré con él en San Patricio, en Nueva York, cuando vino a Nueva York la última vez ahora, Estados Unidos. Y cuando yo estuve allí, en la consagración, desde luego, todos de rodillas. Todos, excepto los sacerdotes que estamos concelebrando con él. Estaba con él Marini, el que es el maestro de ceremonia de sus obras litúrgicas. Y cuando llegó el momento de levantar el cuerpo del Señor en lo alto, que habían unas religiosas muy derechitas y muy de pie, Guido Marini se vuelve hacia ellas así, con carácter, y les hace arrodíllense. Y se tuvieron todas que poner de rodilla. Para que no me digan que esto es el Lumen Dei. Esto es el Papa, eso que quiere la Iglesia. ¿Ven?
Por eso está dando la comunión en la boca y de rodillas, porque quiere que se recupere la devoción al Señor, que se le respete, que se le ame, que se le adore. Porque mucha gente lo recibe en la mano indebidamente y caen las partículas al suelo y son pisadas y se cometen más sacrilegios que en toda la historia de la Iglesia. No es capricho del Papa, es que ama a Cristo Eucarístico, como lo debemos amar nosotros. Recientemente ha salido, apoyando al Santo Padre, que se lo aplaudí maravillosamente, el cardenal de Lima, Cipriano. Ha dicho que la comunión más perfecta es en la boca y de rodillas, lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Y el que piense distinto, piensa distinto a la Iglesia y al Papa, para que quede la cosa clara. Como ahora se permite, tampoco hay que respetar, el Papa quiere imponerlo, pero como dijo Juan Pablo II, yo no estoy de acuerdo con eso, pero me presionan muchos. Entonces, por prudencia, el Papa tiene que ir con mucha mano izquierda, para que sepan lo que hay. Entonces, ¿qué hacer? ¿Enfrentarnos a los que están mal afuera? No, eso no. En la parroquia manda el párroco y hay que obedecerlo, punto. En el obispado manda el obispo y en todas sus diócesis, y se hace lo que él manda. Nunca rebeldía, obediencia a la autoridad de la Iglesia. Pero nosotros, como la Iglesia nos da la libertad, el que desee de comulgar de manera más devota, de rodillas y en la boca, pues nosotros hacerlo. Porque dice la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que es de derecho del comulgante, no del sacerdote ni del obispo, sino que es derecho del comulgante que si por piedad y devoción se siente inclinado a comulgar de rodillas, no se le puede impedir. ¿Ven? Ese es lo que siempre dice la Sagrada Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, es lo que enseña, ¿no? Para que ustedes en esto pues estén orientados, que es lo que enseña la Iglesia, y no estemos desorientados. Quiero decirles algo antes de la Beata Jacinta, para que ustedes entiendan lo que yo les estoy diciendo. La Beata Niña Jacinta de Fátima, la vidente de Fátima, una vez se encontraba enfermita, se estaba hospedando en la casa de unas religiosas y vinieron a celebrar una Santa Misa y empezaron a hablar dentro del templo. Dice la religiosa que la atendió hasta sus últimos días, ya luego murió solita en el hospital, la niña. Dice la religiosa que la miró así seria a la niña y le dijo, ¿eso es en la capilla? Sí, es que está llegando. Dígales que la Virgen no quiere que se hable en la capilla. Se lo dijo con tal fuerza que la religiosa tuvo que ir a llamarle la atención a las personas que estaban en la capilla. Que la Virgen no quiere que se hable en la capilla. Es lo lógico. Dios quiere la reverencia, el respeto, la adoración reverente y respetuosa, amados hermanos. ¿Sí? El Señor, como dice el profeta Habacuc, está en su templo. ¿Y qué dice a continuación? Silencio todas las cosas. Ante la divina presencia, las criaturas tienen que callarse. Si estamos ante la presencia de un Dios. Voy a impartir ahora la Sagrada Comunión. Solo aquellas personas debidamente dispuestas, sin mancha ninguna de pecado mortal. Si hay algún pecado mortal, como enseña siempre la Iglesia y lo manda, hay que confesarse antes. Solo aquellos debidamente dispuestos, nadie se deje llevar del sentimiento, porque siente que necesita al Señor y quiere comulgarlo muy bien. El mismo Señor que dice tomad y comed, ha dicho, confesaos vuestros pecados. Él no se puede contradecir. Luego, para poderle comulgar, hay que confesarse antes si se ha cometido algún pecado grave. Como dice el Santo Padre Benedicto XVI, en su libro El Espíritu de la Liturgia, página 165, editorial San Pablo, cuando se aplaude dentro de la liturgia, estamos ante una señal de que se ha perdido por completo el sentido propio de la liturgia. Como decía el Padre Pío, ir a misa es ir al Calvario, conviene estar sufriendo al pie de la Madre Dolorosa. Si ir a misa es ir al mismo sacrificio de Cristo en la cruz,
Si somos llevados espiritualmente al Calvario, ¿a quién se le ocurre estar bailando en el Calvario? Por eso dice el Santo Padre en el mismo libro que no hay un solo rito cristiano que incluya baile. Escribía San Vicente de Lenis: si algún contagio nuevo se esfuerza por envenenar, no ya una pequeña parte de la Iglesia, sino toda la Iglesia a la vez, entonces tu gran cuidado será apegarte a la antigüedad, que evidentemente no puede ser ya seducida por ninguna novedad. El único salvavidas en este momento es apegarnos a los padres de la Iglesia, porque con la crisis y con la mala formación que tienen hoy los seminaristas, son capaces de mandar a comulgar sin confesarse, contra lo que ha enseñado la Iglesia por 20 siglos y contra lo que dice el Catecismo. Decía el Santo Papa Pío XII, para aquellos que traicionan la doctrina de la Iglesia, aplíquese a ellos las palabras de Jesús en el Evangelio: son ciegos guía de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hueco. Por eso Juan Pablo II, en su encíclica Redemptionis Sacramentum, numeral 84, dice expresamente que corresponde a los sacerdotes advertir sobre la disciplina que se debe observar estrictamente para poder recibir la Sagrada Comunión: estar bien confesados, estar bien dispuestos, estar en estado de gracia, no vivir en condición de pecado, etc. San Ambrosio decía que las personas que cometen sacrilegio entran en la Iglesia con unos pecados y salen cargados con muchos otros. Y San Cirilo escribió algo todavía más fuerte: aquellos quienes hacen una comunión sacrílega reciben a Satanás y a Jesucristo en sus corazones. Satanás para permitir que gobierne, y a Jesucristo para ofrecerle en sacrificio como víctima a Satanás. También escribe Juan Pablo II en su encíclica Redemptionis Sacramentum del 2004 que la bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia o algún fragmento al piso. Ahí vemos la crisis en que estamos, que pocos sacerdotes obedecen hoy a la Santa Iglesia Católica. Y estas partículas están cayendo en el piso y están siendo pisadas por los fieles que van a comulgar y por los sacerdotes al bajar del altar. Y en el punto 94 dice explícitamente: no está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrados por sí mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano. En esta materia, además, debe suprimirse el abuso de que los esposos en la misa nupcial se administren de modo recíproco la Sagrada Comunión. Escribía San Alfonso María de Ligorio en un documento que se llama Misa y Oficios Atropellados: qué miseria y qué desorden es ver cómo se conducen tantos sacerdotes. Acabada la misa, los labios todavía teñidos con la sangre divina, y rezada cualquier breve oración, sin devoción, ponerse a charlar de cosas inútiles o de negocios mundanos, o salen del templo y se van a pasear a Jesucristo por las calles, pues aún le llevan en su pecho. Tu acción de gracias debe durar mínimo 20 minutos. Y San Juan Crisóstomo escribía en su homilía sobre el Evangelio de Mateo: esto os lo digo a vosotros, los que comulgáis, y a vosotros los que administráis la comunión, porque es preciso hablaros también a vosotros para que distribuyáis estos dones con mucha diligencia. No se os reserva pequeño castigo si, sabedores de la maldad de alguno, le permitís participar de esta mesa, aunque sea jefe militar, aunque sea prefecto, aunque sea el mismo presidente. Si se acerca indignamente, apartarle mayor potestad tienes que él. Y el venerable San Beda: mas ay de aquel hombre por quien va a ser entregado. Pero también
Ay de aquel hombre que se acerca a la sagrada mesa en pecado, porque a imitación de Judas entrega al Señor no a los judíos, sino a unos miembros pecadores. Juan llevaba un vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero alrededor de su cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar las correas de sus sandalias. Captamos con una claridad meridiana en la gigantesca fe del Bautista su percepción profunda de indignidad ante Jesucristo. Eso nos falta a nosotros hoy en día. No somos conscientes de lo indignos que somos de Dios. Por eso se acercan las personas amancebados o en adulterio y se creen que son dignos de recibir el Santísimo Sacramento y comulgan así. Eso es diabólico, estrictamente diabólico, completamente diabólico. ¿Y cuántos no comulgan en pecado mortal que por su culpa no se lo ven? No olviden que el pecado ciega y no son excusables porque tenían el deber de discernirlo y no lo han hecho. Porque es sentido común, la Iglesia tiene un catecismo, tiene la enseñanza de los santos padres, de Santo Tomás de Aquino, tenemos mucha riqueza. Hay vidas de santos. El que no sabe es porque no quiere. Y es culpable en su ignorancia, en su causa, como enseña Santo Tomás de Aquino. Subrayo una vez más. En su causa. Tenía obligación de prepararse bien y saber que Dios está aquí en el Santísimo Sacramento. Y saber cómo tiene que comportarse uno ante esa divina presencia. San Juan el Bautista se preparó muy bien. Con un vestido de piel de camello, austeridad, un cinturón de cuero en la cintura, ayunando prácticamente todo el día, comiendo langostas y miel silvestre, saltamontes, comida austera, preparándose para el encuentro con el Mesías. Entonces eso es lo de San Juan Bautista. En esa vida penitencial Dios lo iluminó y lo hizo humilde. Detrás de mí viene uno que es antes que yo, al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Y lo está diciendo el más grande de los nacidos de mujer, el mayor de los profetas, porque fue el llamado a señalar con su dedo, a conocer y a tocar al Mesías. Pues él no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Un verdadero gigante de santidad, santificado en el seno materno, por mediación de la Virgen en la visitación a Santa Isabel. No es cualquiera, estamos hablando de un gran santo. Y si este gigante de santidad, este gran santo, dice que no es digno de desatar las sandalias de Cristo, ¿quién te crees tú que eres para sentirte con derecho a comulgarle? ¿Ve? Por eso dice muy bien el Kempis: si no fuese Señor porque tú lo mandas, ¿quién se atrevería jamás a acercarse a ti? Dice así el apóstol: examínese pues cada cual, examen de conciencia. Hoy en día ni se hace examen de conciencia ni nada. Y come entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Muchas personas irán al infierno por sus sacrilegios contra el Santísimo Sacramento. Tenemos que reconocer, amados hermanos, nuestra profunda indignidad. Nadie es digno de ese Dios. Otra cosa es que Él es tan bueno que se nos quiere dar. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero me presento a Él de humilde. Y con esta moda ahora de no confesarse, peor todavía. Es lo que decía Juan Pablo II, o sea, es una contradicción.
No hay confesiones y muchísima gente a comulgar. Aquí se ha metido el diablo. Y la ley de la Iglesia es comulgar en la boca. La ley. El indulto, que ha pasado a ser prácticamente como si fuese la ley, es comulgar en la mano. Eso es un indulto a la ley. La ley es comulgar en la boca. Porque si San Juan Bautista no se siente digno de desatar la correa de sus sandalias, que es algo que ni lo está tocando, solo está tocando la correa, externo a él, que nosotros tengamos el descaro, la desvergüenza de acercarnos a él y tocar su cuerpo, sangre, alma y divinidad, porque nos creemos dignos, eso es sencillamente diabólico. Eso es falta completa de humildad en la persona. Si San Juan Bautista con ese respeto, nosotros más, de rodillas, ante ese Dios. Esto es sentido común. Esa es la fe de la Iglesia que hay que seguir, no otra. Comunión reparadora. Pensemos, además, que Nuestra Señora misma, en Fátima, además del rosario, pidió sobre todo la comunión reparadora por todas las ofensas y ultrajes que recibe su corazón inmaculado. Y con cuánto fervor Sor Lucía de Fátima ha recomendado a toda la Iglesia que escuche el lamento doloroso de Jesús mismo, que le mostró el corazón de la Inmaculada, diciéndole: «Ten compasión del corazón de tu Madre Santísima, envuelto en las espinas que le clavan los hombres ingratos. No hay quien haga actos de reparación para arrancárselas». Luego, el mismo Jesús está buscando corazones amantes que quieran consolar a Nuestra Señora, acogiéndola en su propia casa, como hizo San Juan Evangelista. Y de verdad, nosotros los acogemos en la morada de nuestro corazón del modo más íntimo y para ella del modo más querido cada vez que hacemos que ella entre en nosotros con Jesús hostia y le ofrecemos a Jesús vivo y verdadero, en consuelo supremo suyo y en alegría suya. Francia, Holanda y Bélgica empezaron a dar la comunión en la mano abusivamente, sin permiso ninguno de Roma, como un acto de rebeldía, de soberbia, sin someterse a Roma. Entonces, claro, al hacerlo así, el Santo Padre tiene que lidiar con ese problema. ¿Cómo vamos a hacer? Porque ya hay muchos fieles que lo están haciendo así, aunque no está permitido, haciendo un acto de rebeldía. Entonces el Papa consulta a los obispos del orbe de la tierra para ver cómo soluciona ese problema. Entonces se da este siguiente cuestionario. Este libro lo he sacado de un obispo, no es de Monseñor Juan Rodolfo Laice, La comunión en la mano, documentos historiados. Explica todo con mucha exactitud y con mucha competencia. Un obispo argentino muy preparado, que lo hace todo, pero científicamente impecable. Esto es de 2005, este libro. Dado esto, que muchos que están con ese problema de que hay lugares donde se está permitiendo la comunión en la mano soberbiamente, en rebeldía, sin que lo quiera la Santa Sede y sin permiso, él consulta a los obispos. Y las preguntas son tres. La primera, ¿cree que ha de escucharse el deseo de que además del modo recibido por tradición en la lengua y de rodillas, se permita también el rito de recibir la Sagrada Comunión en la mano? ¿Cuántos obispos estuvieron de acuerdo? 567, placet. ¿Cuántos non placet? ¿Cuántos no estuvieron de acuerdo? 1233. La inmensa mayoría de los obispos no estaba de acuerdo con la comunión en la mano. Segunda pregunta, ¿aprueba que se hagan previamente experimentos de este nuevo rito en pequeñas comunidades con el consentimiento del ordinario del lugar? De acuerdo, 751. No de acuerdo, 1215. La mayoría era aplastante, en contra de la comunión en la mano, porque era evidente. Tercera pregunta, ¿piensa que los fieles, después de una preparación catequética bien ordenada, han de recibir de buen grado este nuevo rito? Placet, de acuerdo, ¿sí? Los liberales que había, 835. Non placet, 1185. O sea, era aplastante la mayoría de obispos que no querían esto en la Iglesia. Ahora sigue. Ahora el Papa concluye, consiguientemente, a partir de las respuestas dadas, es evidente que la inmensa mayoría de los obispos estima que de ninguna manera se debe cambiar la disciplina actual de dar la comunión en la boca y de rodillas. Más aún,
si se cambiara este cambio sería ofensivo, tanto para la sensibilidad como para la espiritualidad de estos mismos obispos y de la mayoría de los fieles. Esto es Pablo VI el que está hablando aquí, en el único documento oficial que existe de esto, para que les quede claro. Y decide el Papa al final, la decisión del Papa es esta. Así pues, teniendo en cuenta las advertencias y los consejos de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha puesto como obispos para regir la Iglesia, en razón de la gravedad del asunto y la fuerza de los argumentos aducidos, al sumo pontífice no le ha parecido. ¿Me han escuchado? No le ha parecido oportuno mudar el modo hace mucho tiempo recibido de administrar la comunión, la Sagrada Comunión, a los fieles. ¿Ustedes quieren saber cuál es la voluntad de Dios dentro de este caos de confusión que se ha creado? Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que el Papa quería. Que no se diese la comunión en la mano. Y le estoy leyendo el Memoriale Domini, es el documento oficial. En consecuencia, la sede apostólica exhorta vehementemente a los obispos, sacerdotes y fieles a que se sometan diligentemente a la ley ya vigente. La ley vigente es que hay que comulgar en la boca y de rodillas. Esa es la ley actual. Lo que pasa es que eso ha desaparecido en la práctica por la crisis espantosa de la Iglesia, que no se hace caso ni se obedece. ¿Sí? Ese es el documento oficial, no hay más. No hay más. Le preguntan a Juan Pablo II en Alemania que qué opinaba de la comunión en la mano. Él dijo, yo ni estoy de acuerdo ni la puedo promover, pero hay muchos obispos que la quieren. Esa fue la respuesta de Juan Pablo II. Pues uno ve que todo está tan regado, no, eso es lo que quiere la Iglesia, eso es lo que quiere el Papa. No, el Papa, eso no es lo que quiere el Papa. Pablo VI no lo quería, Juan Pablo II tampoco lo quería y Benedicto XVI tampoco lo quiere. Por eso él está dando solo la comunión en la boca y de rodillas. Cada cual ahora obre conforme a su conciencia. Mi deber es darles la luz de la verdad. ¿Sí? Y tampoco es para que ustedes ahora vayan a formar líos en sus parroquias, sino calladitos hacen lo que tienen que hacer, lo que saben que a Dios agrada más. Punto. ¿Sí? ¿Sí? Cuando se reunieron aquellos obispos que fueron a visitar a la Madre Teresa de Calcuta, en Calcuta, y estaba junto a ella la que después quedó como superiora general de la asociación suya, se acercaron un grupo de obispos y le dijeron, Madre Teresa, ¿cuál ve usted que es la peor de las crisis ahora por la que está pasando la Iglesia? Y la Madre Teresa de Calcuta los miró, la beata, y les dijo, y esto lo recogió, yo he leído el testimonio escrito de ella misma, la superiora general que la sucedió después que murió la Madre Teresa de Calcuta, que estaba allí presente y ella fue quien lo redactó, lo escribió. Ella dijo, y mirando a los obispos les dijo, la mayor crisis que yo veo ahora mismo en la Iglesia, en este momento actual, es la comunión en la mano. Y los obispos se quedaron asombrados, jamás esperaban una respuesta así. San Pío de Pietrelcina, el fraile estigmatizado de Gargano, después de sus horas diarias de confesión, pasaba casi todo el tiempo del día y de la noche cerca del sagrario, en adoración con María Santísima, rezando centenares de rosarios. Una vez, el obispo de Manfredonia, Monseñor Cesarano, eligió el convento del Padre Pío para hacer 8 días de ejercicios espirituales. Todas las noches el obispo se levantaba a diferentes horas para ir a la capilla, y todas las noches, a todas las horas, siempre encontraba en adoración al Padre Pío. Y lo decía él mismo a sus hijos espirituales: cuando queráis encontrarme, venid cerca del sagrario. La adoración eucarística es la mejor parte de la que habla Jesús en el reproche a Marta, que se afanaba tras de muchas cosas secundarias, descuidando la única necesaria, elegida por María, la adoración humilde y amorosa. Solo Jesús es todo, lo demás nada, decía Santa Teresita. Luego, renunciar a la nada por el todo, consumirse uno a sí mismo para el todo, antes que para la nada,
¿no debería ser nuestra verdadera riqueza y nuestra suprema sabiduría? Al concluir el mes de María, el Papa Benedicto XVI meditó sobre el segundo misterio gozoso del Rosario, calificando la visitación como la primera procesión eucarística de la historia. María va a visitar llevando en el seno a Jesús recién concebido a la anciana prima Isabel, a quien todos consideraban estéril y que sin embargo había llegado al 6º mes de una gestación donada por Dios. Es una joven muchacha, pero no tiene miedo, porque Dios está con ella, dentro de ella. En cierto sentido, podemos decir que su viaje ha sido la primera procesión eucarística de la historia. Cuando entra en casa de Isabel, su saludo es desbordante de gracia. Juan salta de gozo en el seno de la madre, como percibiendo la venida de aquel a quien tendrá que anunciar a Israel. Exultan los hijos, exultan las madres. Este encuentro lleno de la alegría del Espíritu encuentra su expresión en el cántico del Magnificat. ¿No está también la alegría de la Iglesia, que acoge incesantemente a Cristo en la Santa Eucaristía y lo lleva al mundo con el testimonio de la caridad operante, llena de fe y de esperanza? Sí, acoger a Jesús y llevarlo a los demás es la verdadera alegría del cristiano. Y con las enseñanzas del Papa Benedicto XVI concluyamos esta obra. Sigamos e imitemos a María, alma profundamente eucarística, y toda nuestra vida se convertirá en un Magnificat. Es muy común que nos encontremos con pinturas que representan a San Antonio con un cáliz en la mano y una mula de rodillas a su lado. Estos símbolos hacen alusión a un milagro que el santo operó en homenaje a la Sagrada Eucaristía. Predicaba sobre la Eucaristía en Tolosa, al sur de Francia, en el año 1227, y un albigense se levantó contra el dogma de la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino, diciendo: Usted puede raciocinar y dar argumento tras argumento, pero los hechos están de su contra. No hay presencia de Cristo en la hostia consagrada. Sin perder la calma, San Antonio le responde: ¿qué problema hay que el cuerpo del Salvador esté velado por las apariencias de pan y de vino? ¿No es suficiente saber por su palabra infalible que Él está escondido bajo estos velos? No, respondió el irreligioso. Si está Cristo, su presencia debe ser sentida por las criaturas. Coja una hostia consagrada y yo cogeré mi mula. Si el animal la respeta, creeré en el Maestro Supremo que está allí y creeré en su doctrina. Que sea realizada esa experiencia dentro de 3 días. ¿Acepta estas condiciones? El santo, después de haber consultado a Dios por medio de la oración, aceptó el desafío. Pasados 3 días, una multitud se reunió en la plaza. San Antonio celebró misa y después, avanzando con el Santísimo Sacramento en las manos, se colocó al lado de un pesebre, el cual había sido llenado con heno. Todos los católicos se postraron en adoración y rezaron a Dios. Llegó entonces el cátaro conduciendo su mula, la cual había sido privada de todo alimento hacía 3 días. El animal hambriento saltaba y daba coces. Por un momento todos pensaron que ni su dueño conseguiría contenerla próximo del pesebre. Efectivamente, la mula salió corriendo cuando se dio cuenta de la existencia del alimento, pero bruscamente se volvió en dirección al santo y dobló las patas, bajando la cabeza delante de la hostia santa que Fray Antonio sostenía en sus manos. En vista de tal milagro se escuchaban gritos de admiración que procedían de la multitud. Algunas almas más devotas comenzaron a entonar cánticos de alabanza al Dios de la Eucaristía, repetido por todos. Finalmente, el dueño de la mula reconoció la verdad enseñada por la Iglesia y se convirtió al catolicismo, juntamente con muchos otros seguidores de aquella herejía.